siempre cuando yo veía mis goles y que eran bonitos goles, yo decía, wow, soy bueno. Usted, junto a su esposa, van a una cena donde estaba Will Smith, Bruce Willis, Tom Cruise, y que en la cena usted se sentó a la par de LeBron James. Él se sentó a la par nuestra. Brother, ahora tienen que hablar de nosotros, no de España 82. De John Amado, Tyson. O sea, esos eran mis hermanos, no eran amiguitos. Y eran que nos pegábamos en el campo, ¿no? Y con Costly teníamos que agarrarlo de las orejas porque era un vago. En la cancha era un vago. Carlos, ¿por qué usted no juega la Copa América del 2001? Sí, esa también es buena pregunta. Yo siempre supe quién iba a ser. Yo siempre supe que iba a dejar huella. Y yo también supe que yo iba a ser ese jugador que iba a hacer el gol para clasificar al Mundial a Honduras. Ahora, el fútbol no deja de sonreírle porque usted, después de un paso por Udinese, por Napoli, en Italia, no termina de salirle las cosas. ¿Por qué cree que en Italia... Difícil. Difícil, ¿eh? Difícil para el atacante y más que todo cuando llegas a un equipo de media tabla para abajo. Yo llegué a Udinese con esa ilusión de obviamente, llegué con un buen cartel. De México, campeón, goleador, pero cuando llegas a Italia y te das cuenta de que llegas a un equipo que es un equipo que se convierte, o es más que todo, es un semillero, porque habíamos como 45 jugadores y de muchos países, de muchas nacionalidades, y que ese equipo se dedica a contratar jugadores para luego repartirlos en todos los equipos de la Serie A en ese entonces, ¿no? Y que entonces no había la continuidad de los jugadores. O sea, yo comencé jugando en el equipo, haciendo gol, y dije yo, aquí la sombra se fue, aquí despegó. Exacto. Pero al próximo partido no me llevan ni en lista, porque tenía que el técnico poner a otros jugadores. Y así fue todo el año, ¿entiendes? Donde dije yo, no me esperaba lo que vi, ¿no? Me esperaba otras cosas diferentes, pero y se me dificultó muchísimo porque no encontré mi ritmo de juego y así muy, muy complicado, la verdad. Regresa al país para jugar con el Real España, segunda etapa, Juan de Dios Castillo. Era un absoluto equipazo ese Real España. Usted comparte con Luciano Emilio en la delantera. Luciano dijo que al inicio costó un poquito que esos dos egos, había que construir un camerino aparte, pero que terminaron realmente funcionando espectacular. No, fíjate que mi llegada al equipo, Relly, yo fui consciente de que yo llegaba al equipo con la condición de recuperarme, ¿entiendes? Obviamente ya era Carlos Pavón. Claro. Y el hecho de que llegara al equipo y que mis compañeros se sintieran más que todo más comprometidos, porque cuando yo llegué al equipo había un desorden total en el aspecto de la parte disciplinaria. El profe Juan de Dios Castillo también, que en paz descanse, tipazo, muy, muy profesional, pero le faltaba un poquito de carácter, ¿no? Al profe, ¿no? Mano. Correcto. Y en ese equipo había muchos jugadores de mucha experiencia. Estaba, como tú dices, Luciano Emilio, estaba el panameño, que era el capitán Torres. Charate Torres. Charate Torres, sí. Estaba Nigel Zúñiga, estaba Lato Mendoza. Pescado Rodríguez, el arquero Junior Morales. Sí, era un buen equipo. Sí, equipazo. Y Saula, un equipazo. Pero en la parte disciplinaria había muchos problemas, ¿no? Se llegaba tarde a los entrenamientos y esas situaciones a mí no me gustaban, ¿no? Porque entonces le faltaba el respeto a los demás compañeros, ¿no? O sea, nosotros ya estábamos para entrenar, pero faltaban 2 o 3 que llegara. Y el profe los tenía que esperar. Donde ¿Cuándo levanta usted la voz y dice, esto no puede seguir así? Yo agarro al profe y le digo, profe, esto no puede pasar, porque le faltan el respeto a usted y si estamos nosotros apuntando para lograr un éxito en el equipo, tenemos que comenzar por la parte disciplinaria.
Y ya me dijo, no, tenés razón, Carlito. Ya me reuní con los pesados, Chalate, el mismo Emilio. También estaba con nosotros el conejito, el brasileiro, Pedriño. ¿Te acuerdas? Correcto. Jugadorazo. Sí. Yo me agarré de ellos, ¿entiendes? Me agarré de ellos, de los de más esa experiencia y les comenté, señores, si nosotros queremos buscar cosas grandes, si queremos ser diferentes, si queremos competir en el torneo, tenemos que cambiar esto, esto y esto. Porque si seguimos así, no importa el gran equipo que tenemos. La parte disciplinaria es fundamental en todos los aspectos. Y entendieron que era importante para el crecimiento de nosotros. Y desde ahí comenzamos y entre todos a creer en el proyecto, ¿no? A creer en el profe Juan de Dios Castillo. Y bueno, fue un equipazo donde rompimos muchos paradigmas. El llegar a Tegucigalpa, ganarle a Olimpia en Tegucigalpa, que no se hacía, que no era muy común eso. Pero esa fue la fe, la confianza y el trabajo del equipo, ¿no? En esa final, Real España no era favorito para ganarle al Olimpia. ¿Y qué Olimpia era ese? O sea, era un Olimpia. Equipazo, Toselo, Wilmer Velázquez, Danilo Turcio, Los Palacios, o sea, equipazo. Imposible ganarle. Pero la fe, confianza, personalidad, porque para ganarle a Olimpia, eso hay que tener. Y en Tegucigalpa, creer en el trabajo, creer en el compañero, Sí. tenerlos bien puestos. Sí. Y la personalidad, ¿no? Porque el fútbol es 11 contra 11, como se dice normalmente, pero también predomina el querer jugar fútbol. El querer jugar fútbol. Sí, está Olimpia, está bien, pero Olimpia también tiene enfrente a Real España, ¿no? Y tiene enfrente a Luciano Emilio, tiene enfrente a Carlos Pavón, a Sergio Mendoza, al Pedriño, a bla, 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 bla. Entonces, ellos también tienen que preocuparse por nosotros. Nosotros hacer nuestro trabajo, que ya sabemos que es lo que tenemos que hacer. Aquí el presionado es Olimpia. Ustedes tienen el gol de Pedriño primero, Claro. Y luego para rematar hay un penal que se lo hacen a usted. Correcto. El penal. Afloja un poquito el cuerpecito ahí. ¿Y qué querés, pollo? Pero pues sí. Es parte. Pasa. Yo estoy viendo a Ronnie Morales, que viene ya con lo último, con la... El 1% de batería. Ya venía en rojo. Ya venía desgastado ya venía desgastado. Y yo lo veo de reojo. Sí. Y yo me pongo entre el balón y él. Obviamente me arrolló, pues. Y ahí aflojé el cuerpo y obviamente penal, claro. No me tiré. No se tiró. No se tiró. Pero le puso el cuerpecito flojito y todo pues sí. para... Venía una locomotora con todo ahí. Carlos, se ha perdido esa picardía en el futbolista hondureño. Bueno. Se ha perdido esa... Es todo... No quiero que esto se malinterprete, pero es todo muy correcto. Muy... Y la llegada del VAR también vino a arruinar todo eso. No, de acuerdo, Carlos, pero la picardía es, está cansado, va por el balón, yo me meto en medio. Entiendo. Sí, o sea, esa calle se ha perdido. ¿Sabes de qué? Sí, es buen punto que tocas, porque hoy en día me ha tocado ahora a mí estar en tu mundo, que es analizar partidos de fútbol, y yo veo y yo quiero que ellos hagan lo que nosotros hacemos, pero es imposible, no es difícil. Porque al rival, por ejemplo, lateral de izquierdo, lateral derecho, donde sea, lo amonestan. Y tú sabes que ese es un jugador que siempre juega al límite. Ya amonestado, ¿qué tienes que hacer? Ir a buscarlo. Ir a buscarlo, por supuesto. Hay que irlo a buscar, hay que hostigarlo para que le saquen la segunda. Pero hoy no, se olvidan de que tiene amarilla. Sí. Donde antes, eso es lo que se hacía. Tiene amarilla, hay que buscarlo, hermano. Dámela acá, dámela por allá. Hay que buscarlo. Que uno le pegue al otro y cosas así por el estilo. Ahí te entiendo esa parte que se ha perdido. Porque hoy son muy respetuosos. Muy gentlemen. Muy amiguitos. ¿Entiendes? O sea, yo tenía amiguitos también en la selección. Amado, Tyson. O sea, esos eran mis hermanos, no eran amiguitos. Y eran reputeadas que nos pegábamos en el campo, ¿no? Porque sabíamos de que si yo lo regañaba a él y él me regañaba a mí, no era por hacerle un mal a él, era para que despertara. Y así viceversa.
¿Cuál fue Y después del partido Ajá. nos dábamos la mano y nos abrazamos y no pasa nada. Pero ganamos el partido. ¿Cuál fue la peor que Amado le hizo a usted? La peor regañada, la peor No, bañada. no. Yo lo bañaba a él. Porque Ajá. él era un jugador, tú te acuerdas de Amado Guevara, era un jugador terrible, con un carácter horrible. Siempre salía expulsado. Siempre salía peleando con los jugadores. Y a mí me tocaba controlarlo. Yo siempre fui el controlador de ellos. Ujú, Yo era el mayor. ujú. Entre Tyson y yo éramos los mayores. Y a mí me tocaba controlarlos a ellos. De hecho, Primi, cuando me hizo capitán a mí, me dijo, ok, después el segundo capitán es Amado Guevara, pero este loco no lo pongo porque me lo van a expulsar. ¿Entiendes? O sea que tú contrólalo. Y eso me tocaba a mí controlar a Amado. O sea, y a Amado le pegaba una bañada, brother, y le decía, cuidadito me dejas con 10 hombres, porque yo no voy a correr el doble que vos. Porque al que expulsan, ¿qué hace? El que expulsa se va a bañar y los demás siguen corriendo. Entonces, hasta eso se ha perdido. La comunicación. El que el jugador entienda, el que el jugador sepa de que no puedo dejar a mis compañeros con 10 hombres por una niñería que yo hice. Hay expulsiones de expulsiones, ¿no? Que a veces uno dice, ni modo, pero hay tarjetas tontas, amarillas tontas y rojas también que a veces perjudican el rendimiento o el trabajo de una semana que ha costado y todas esas cosas se han perdido, pues. Yo le pregunté a Luciano, porque a usted le hacen la falta. Ah, Usted es Don Carlos Pavón y es Luciano quien hace sí, el claro. penal. Y un poco comentábamos con Luciano fuera de cámara que ese era parte del respeto que había, que en los entrenamientos él había sido, Luciano, el Claro. mejor y que usted ni discutió ese penal, sino que adelante. Éramos... Porque digo, perdón que lo interrumpa, pero hubiese sido épico. Usted contra Olimpia, Tegucigalpa, Sí, Real España. sí, pero entonces ahí yo hubiese estado pensando en mí, no en el equipo. Exacto. Y la realidad que a quien le tocaba penalear era a Luciano Emilio. Y no tuvo usted intención de... No, porque yo confiaba en él, Ujú, porque él era el penalero, yo era el segundo. Si ujú. él me hubiese a mí mostrado un poquito de nerviosismo, un poquito de tensión, entonces le digo, compa, déjamela a mí. Yo lo hago. O si él mismo me la entrega a mí, ¿entiendes? Yo me hago cargo y yo lo hago. Pero obviamente el penalero era él. Él era y ahí se rompió todas esas cosas que se decían, ¿no? De los egos, esto y lo otro, porque todo el mundo decía, ¿por qué no lo hiciste tú? Pues tú vos Carlos Pavón. No, al que le tocaba era él. No, porque le diste la responsabilidad a él. No, si yo sabía que él iba a hacer el gol. Esa noche en Tegucigalpa es la noche más feliz de su vida con Real España. Sí, una de tantas, porque No, que sí tuvo bastante. creo que la del campeonísimo también fue muy épica. Pero Porque, ayer un jovencito. sí, pero en esa final, en ese torneo rally, nosotros, al único equipo que no nos pudo ganar, o fue con Juan de Dios Castillo, fue al Con Juan de Vida. Dios. Sí, Le ganamos a todos. sí. Fue con Juan de Dios, sí. Le ganamos a todos menos al Vida, que nos complicaba la vida siempre en Ceiba y en San Pedro. Sí, era muy joven, pero creo que ese campeonísimo fue muy importante porque de ser joven, lograr tu primer título con tu equipo amado, con el equipo que te abrió las puertas, con el equipo que te dio la oportunidad de poder ser quien eres como futbolista y luego coronarte con un título, eso no se olvida. Sí. Cree que no se olvida y eso para mí fue, aparte con los compañeros que teníamos, hicimos cosas muy, muy interesantes con ese campeonísimo. La etapa más ausente de Carlos Pavón de la selección nacional es rumbo a Alemania 2006, ¿no? Es una etapa muy complicada, no solamente para Pavón, lesiones, un par de tarjetas allí que se cruzaron en el camino, la selección, salvo el partido ante Costa Rica, el resto de partido fue un desastre. Yo Pero era banca ahí. sí, era todo muy raro, Sí. era todo muy extraño. Carlos, ¿por qué usted no juega la Copa América del 2001? Sí, esa también es buena pregunta. Yo en ese, que después me arrepentí, no haber ido a Copa América. No porque por lo que hicieron los compañeros, que sabíamos para que te des cuenta y que se den cuenta que en ese entonces la selección no dependía de Carlos Pavón, no dependía de David Suazo. O sea, teníamos
reemplazos muy buenos. Yo decido no ir a Copa América porque me sale la oportunidad de irme al Udinese. ¿Entiendes? Y era de escoger irme a Copa América o irme a pretemporada con Udinese. Y yo quería empaparme muy bien del equipo de Udinese. Hablé con el profe, con el Primi, y le dije, profe, pasa esto y esto y esto. Me dice, hermano, tranquilo. Toma tu decisión. Si tú quieres ir a Copa América, tú sabes que aquí tienes las puertas abiertas. Si tú quieres irte a hacer tu pretemporada con tu equipo, aquí te esperamos después. Y tomé la decisión de irme con Udinese a hacer la pretemporada. Y bueno, cuando ya me doy cuenta de lo que hacen estos jodidos en Copa América, dije yo, ¿por qué? ¿Por qué no estuve ahí? Claro. Pero me dio mucha alegría porque de ser la primera vez que se invita a una selección de Centroamérica en una Copa América y ver lo que hacen, ver a Amado, ver a Saúl Martínez, ver a Limber Pérez, lo que hacen, o sea, Henry Enamorado, en general la selección, tú dices, yo que estoy en Italia, no puedo cerrar los ojos. No puedo cerrar los ojos. Eso comprometía más al futbolista, porque no dependían de Carlos Pavón, ¿entiendes? Porque Copa América quedan tercer lugar, ¿no quedaron? ¿No? Tercer lugar en Copa América y no estaba Carlos Pavón. O sea, te da a entender de que el trabajo del Primi a nivel colectivo, a nivel de selección, era positivo. No dependía de un solo jugador. Y cuando un entrenador llega a crear eso, la competencia a nivel general lo hace mejor. De las decisiones que le tocó tomar en su carrera de A o B, ese es el strike más grande, ¿va? No haber ido a la Copa América. Sí, o sea, claro, porque fue un torneo importante donde eso hubiese sido también lindo en el currículum, ¿no? Copa América, sí. tal fecha, tal año, pero las cosas pasan porque tienen que pasar. Yo decidí irme para Italia, a empaparme con el equipo y el rendimiento a mí me dio mucha alegría de ver a un Saúl Martínez que le costó bastante a Saúl poder ganar un nombre en selección porque estaba Tyson, Amado, Tyson, Pavón, David Suazo, y él aprovechó su oportunidad y donde la rompió. Usted, es que hay gente que es derecha, ¿va? Usted estuvo cuando David Beckham pasa del Real Madrid privilegio a Los Ángeles Galaxy. Usted está en Los Ángeles Galaxy y es cierto que una noche usted junto a su esposa van a una cena donde estaba Will Smith, Bruce Willis, Tom Cruise, y que en la cena usted se sentó a la par de LeBron James. No, él se sentó a la par nuestra. No, y así fue. O sea, esa llegada de David Beckham, que fue la que revolucionó o modernizó la MLS, ¿no? Con la llegada de David Beckham, coincidimos ese mismo año en el Galaxy. La expectativa era cuando llegara cómo iba a ser David Beckham, ¿no? Viene del Real Madrid, de quedar campeón, David Beckham, lo que representa David Beckham, jugador star, toda la vaina. Y nosotros en el equipo, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Y bueno, se decía el día que llega David Beckham. Se volvió loco Los Ángeles, ¿no? Llega la David Beckham y toda la vaina. La sorpresa de todos nosotros, la reacción o lo que representa en persona David Beckham. Tipazo, brother. Tipazo, un ser humano humilde, brother. O sea, a mí eso fue lo que me impactó de él. Es tranquilo. No habla, profesional, 1000 por 1000. Llegaba primero, se iba de último. ¿Y en el trato? Bien. O sea, él aprendió a hablar español a medias, sí. ¿Entiendes? Se comunicaba muy bien con todos. Él sabía lo que representaba, pero él entendía de que estaba en otro nivel. Venía al Real Madrid, pues, ¿entiendes? O sea, él se adaptó a lo que había en el Galaxy. Y fue maravilloso lo que vivimos. Luego llegó, nos conocimos en entrenamientos, en el vestuario, convivio, muy bonito. Y fue cuando, semanas después, Tom Cruise y Will Smith, con sus parejas, le hicieron una bienvenida a los Beckham a LA. LA.
Brother, ok, está bien. Todo el mundo dijo, la fiesta que le van a hacer a David Beckham. Pero lo que nadie se esperaba de que llega la invitación para todo el club. Cada quien en su dugout ahí, su tarjeta de invitación. ¿Y esto? Hay que ir a comprar el traje, compadre. Porque era de caché, va. Y ya me voy con mi esposa, vamos a comprar los trajecitos, bla, bla, bla. Dicho y hecho, nos vamos para el party, hermano. Alfombra roja, compadre. Eran los Beckham a Los Ángeles. Y alfombra roja. Cámaras, fotos por todos lados. Y yo con mi mujer y mis otros compañeros ahí. Nosotros posando. Tú sabes, ahí también el negrito tirando la pinta. ¿Va? Alfombra roja. Exagerado, exagerado. Llegamos al lugar para la discoteca. Una puerta gigantesca. Y quien nos reciben, ahí estaba Victoria Beckham con David. Will Smith con su esposa. Y Tom Cruise con su esposa. Ellos nos daban la bienvenida. Los que entraban nos daban la bienvenida. Y yo, ¡wow! ¿Y qué le decía usted a Emi, a su esposa? No podíamos ni hablar, bro. Estábamos tan emocionados que era exagerado. Luego entramos, en lo que entramos hay como un árbol de Navidad, pero eran manzanas de chocolate, bro. O sea, era exagerado todo. Llegamos al lugar, entramos, ya nos quedamos sentados nomás para observar quién entraba, quién salía. Y cada entrada era una celebridad. Estaba todo Hollywood ahí. No solo Tom Cruise y Will Smith, estaba todo Hollywood. ¿Se podían tomar fotos o no? No, nada. Teléfonos a una canasta. ¿En serio? Cero teléfonos. O sea, y ahí, eso vive... pero ahí te das cuenta el por qué. O sea, ahí Claro. nosotros nos dimos cuenta el por qué. Porque cuando tú vas a eventos como esos, vas a disfrutar, hermano. Vas a bailar, vas a comer, a pasarla bien. ¿Qué vas a andar tomando fotos, videos? Se pierde el momento. Ok. Porque de tanta celebridad que había, las hermanas Williams, bueno, todo Hollywood, brother, todo Hollywood. Los personajes que uno miraba en las películas, ahí estaban todos. Ahí estaban todos. De repente sale una tarima o se eleva un piano blanco, Stevie Wonder cantando. Y yo digo, wow, espectacular. Todo full Mickey, ¿no? Y ya vamos con mi esposa, con Emi, a buscar algo que comer. Buffet. Una cuadra del buffet, brother, de lo que querías. Ya agarramos la comidita, nos sentamos comiendo nosotros acá y conversando, y de repente se siente un moreno, ¿no? A la par de Emi. Un moreno más grande que un moreno grande que es usted. Morenón, brother. O sea, para que usted diga que es un morenón, es que es un morenón. Se sienta a la par nuestra y nos dice, hi, guys. Y ya lo volteo a ver así yo. Hi, bro. ya yo le hago a Amy así, le toco las piernas. Y Amy lo voltea a ver y Amy no sabe quién es, pues. No sabe quién es. Le digo, LeBron James. ¿Quién me dice? LeBron James. LeBron James. Ah, ok. Ay, le dice, ya. Se sentó a la par de nosotros a platicar, a comer, comimos juntos ahí, bro, como que sin nada, o sea, tranquilo. Y ahí te das cuenta de que el convivio es lo que buscan ellos, ¿no? O sea, esas fiestas es para convivir. Con normalidad. Con normalidad, como se hacía antes, ¿no? Con confianza. Música, bailar, rico, hablar, platicar, tomarse alguito, una copita, bla, bla, bla. ¿Entiendes? O sea, la pasamos, brother. Salimos como llegamos a las 8 de la noche, comenzó todo el chojín. Salimos a las 8 de la mañana. Y toda esa gente todavía seguía, brother. Esa gente seguía. Nosotros salimos porque dijimos nosotros, ya, tú vámonos. Y cuando salimos, vimos que el sol ya estaba. O sea, entramos de noche y el sol de día, salimos de día. O sea, pero fue algo impresionante. Esa estadía que estuvimos 6 meses en Los Ángeles con el Galaxy fue lo mejor. Lo mejor en el aspecto de pasarla bien. De la vaina de VIP. Ahí te das cuenta lo que es un VIP. Volábamos de Los Ángeles a Australia, Nueva Zelanda. Nos íbamos, cuando jugábamos un viernes, cuando jugábamos un domingo, viajábamos un viernes a cualquier ciudad, viajábamos un viernes, era el mismo viernes que llegábamos, teníamos un convivio, era show, locura. Puro show. Pero Beckham,
ser humano, ¿no? Ser humano, brother. Ser humano, un tipo la realidad es de que cuando te das cuenta de lo que representa y cuando ya lo convives, ya lo vives, es otra persona. Y bueno, y ahí donde uno piensa, ¿no? O sea, sí, somos figuras públicas, pero también somos seres humanos, ¿no? Somos personas comunes y corrientes, que cuando te das cuenta, cuando la gente, tú te reúnes con la gente, cuando tú hablas con la gente, le das un concepto diferente a lo que pueda decir otra gente que no te conoce, por ejemplo. Hay de todo un poco en la vida, ¿no? 2 años después, en ese tiempo Pavón era una persona que estaba como adentro y afuera de la selección. Yo recuerdo muy bien un 5 deportivo en el cual el profesor Reinaldo Rueda dijo: respeten a los veteranos, respeten la experiencia. Claro. Días después yo veo que ya Pavón está volviendo para una Copa Oro. Entonces dije yo, viejo, bien hecho, Rueda. ¿Qué convenció de Rueda a Carlos Pavón para volver a la selección en toda regla, en toda forma? Fíjate que esa situación donde yo ya no me veía en selección, porque yo regresé al Real España, donde yo ya prácticamente yo iba a concluir mi carrera en la España, y fue cuando el profesor Rueda conversa conmigo, ¿no? Y me dice, mira, Carlitos, no, él me dice Carlos Alberto. Carlos Alberto, militar. Sí, mira, Carlos Alberto, yo voy a necesitar de ti, me dice, pero no te voy a llevar a la selección porque eres Carlos Alberto. Yo te quiero llevar a la selección porque Carlos Alberto está óptimo para jugar. Así que yo quiero que recuperes tu nivel con Real España, y si recuperas tu nivel, sin duda, va a estar con nosotros. Cuando él me dijo eso, como que me tocó el ego, ¿entiendes? Y dije yo, ok, profe, le agradezco sus palabras. No te voy a llevar porque tu pasado sea bueno, te voy a llevar porque tu presente está bien. Y es coherente, ¿no? Es normal, ¿no? Que alguien sensato te diga eso. Y cuando me dijo eso, yo me puse a pensar y dije, tiene toda la razón. No porque yo ya hice lo que tenía que hacer con selección, me van a convocar por ir a calentar banca o esto por el estilo, o otra cosa. Donde me puse a trabajar en Real España, dije yo, las cosas van a llegar por sí solas. Si ando bien en mi equipo, obviamente voy a tener otra oportunidad con selección. Y así fue. La rompí con Real España, que fue cuando quedamos campeón con Pepe Treviño. Con Pepe Treviño. Torneazo, me mandé. Épica final, sí, con Tyson, maratón, sí. Los mejores clásicos sanpedranos de todos los tiempos. Entonces, esa época. Ahí te das cuenta, ¿no? Que cuando te haces la pregunta de que, ¿qué es lo que quieres para ti? Si tienes la oportunidad de poder nuevamente estar en el lugar que tú quieres, que es la selección, sí, tienes que sacrificarte, tienes que hacer muchas cosas diferentes. Bueno, y ese fue la prueba, ese torneo donde yo todavía tenía para estar en selección. Y fue cuando me convoca a Copa Oro el profesor. ¿Qué es donde aparece Costly? Aparece Carlos Jair Costly. Usted ha tenido socios ahí, Tyson. Que me ha tocado, no creas que son buenos socios, pero me ha tocado, o sea, guiarlos y educarlos. Por ejemplo, con Costly. Tyson no. Tyson siempre él supo, nos entendíamos muy bien con el Negrón. Muy bien. ¿Y con Costly? Y con Costly teníamos que agarrarlo de las orejas porque era un vago. En la cancha era un vago. Andaba por todos lados. ¿Defina vago? Vago es de que no respeta posiciones. O sea, yo le decía, hermano, tú eres delantero. Tú conmigo aquí, y peleando con los centrales. Esa es nuestra función. Y nuestra función es hacer goles, no ir a marcar. Deja que Amado, deja que el otro, ellos marquen, deja que Wilson marque. Nosotros tenemos que hacer goles. Y de repente, sí, Nerón, me decía, tranquilo. Y de repente cuando me venía el balón a mí y Costly estaba por otro lado ya. O sea hermano, entonces, cuando yo iba a presionar, estaba por otro lado. No, hermano, o sea, tenía que educarlo, que más que todo guiarlo, ¿no?
bueno, y a la larga llegamos a entendernos muy bien, ¿no? Porque él entendió el concepto de jugar ahí en esa zona de centro delantero para aprovechar las situaciones y que sí las aprovechó, la verdad. El regreso de Pavón a la selección en realidad es en Puerto España, Sí. en Trinidad y Trinidad y Tobago. Tobago. Hay un... Un morbo, ¿no? ¿Qué va a pasar con Carlos Pavón? Exacto. O sea, ¿para qué llevan ese viejo ahí a la selección? Yo Pero sabía, créeme que... sí se daba cuenta de esa discusión. Claro, o sea, Sí. la experiencia te lo da. Sí. La experiencia, pero si yo, imagínate, si yo me hubiese puesto a pensar en eso, en el decir de la gente, no hubiese estado en selección. Ay, si me hubiese puesto a pensar, ay, ¿por qué la afición ya no cree en mí? ¿Por qué la afición está en duda de que yo regrese a la selección, que yo voy a ser una carga en la selección? No, al contrario. Yo desligo eso, ¿entiendes? Porque eso no me interesa escucharlo ni saberlo, porque yo conozco mi capacidad. Y si yo regresé a selección y en ese partido, que era partido crucial, Bravo. para poder aspirar Sí. a ir a un mundial, donde te das cuenta de que depende muchísimo del rendimiento del futbolista, ¿no? Y bueno, yo siempre he dicho que las oportunidades hay que aprovecharlas al máximo. Esa fue una de mis oportunidades que las aproveché. Y el 1 de abril, en esa eliminatoria, usted se gradúa como gente que despide técnicos mexicanos, porque ya había despedido a Lojitos Mesa. Y ahora despide a Sven-Goran Eriksson, que en paz descanse. Sí. Bueno, o- cosas que pasan en el fútbol, bro. O sea, México otra vez. México. Momento que yo siempre lo he esperado. Y eso yo se las inyectaba a mis compañeros, ¿no? Esa confianza. Yo les decía, este es el partido que tenemos que romperla. Y allí hay un gol, que es el gol de la gran corrida de Mauricio Savillón, que si le hubieran puesto 3 estadios más también lo recorre. Claro. Mauricio Savillón loco con la pelota. Pero el pase de Mauricio Savillón no raro, es... ¿no? Raro, ¿no? Es un pase raro. Ortodoxo, ¿no? O sea, sí. No sé cómo... Yo, de hecho, platicamos, le digo, ¿cómo hiciste eso, compa? Le digo, porque fue un pase exacto. Sí. Me dice, ni yo sé cómo lo hice. Bueno, pero es parte del fútbol, brother. Y luego usted controla, hace una definición. Fue una noche fantástica. A Memo Ochoa. A Memo. Y luego llega ese partido ante Costa Rica, donde para mí ese es el mejor gol suyo con la selección nacional. Estoy seguro. Sí. Es el gol del billar. Sí. Es el gol del tiro de golf, de Tiger Woods. O sea... Que tampoco me preguntes cómo lo hice. Es que yo actúo, hermano, yo actúo, ¿entiendes? Carlos, eso no lo practiqué, Carlos, yo actúo. Exacto, Carlos, pero a usted le queda esa pelota y de verdad usted intenta definirla así de suavecito y pegadito en vez del riflazo, sino que es, porque es un toquecito, es una... Sí. Yo me caractericé, really, a no pegarle fuerte a la pelota. O sea, porque también eso se aprende, a pegarle fuerte, a acomodar la pelota. Todo eso, esas jugadas, esos goles, yo los practicaba, brother. Yo ponía la portería acá, ponía un cono aquí, otro cono acá, y sin arquero, sin portero, ponía un compañero que me diera el pase fuerte, yo controlaba, y sin ver, yo siempre buscaba estos espacios de acá. Sin arquero, porque no ocupas un arquero. Porque normalmente el arquero está en medio de la portería, ¿no? Pero pegada al poste, ahí haces trabajar al arquero porque lo haces que se tire. Ajá, y si el arquero te achica, yo ya tenía claro qué es lo que tenía que hacer en esa jugada. O sea, la jugada salió perfecta, un pase de Ramoncito Núñez. Núñez, correcto. Ramón Núñez. Yo con el defensor, entre el defensor y la pelota, protegiendo la pelota, buscándome mi espacio, y me queda justo la pelota. Yo de reojo, yo veo al arquero que me está achicando. Lo veo de reojo, ¿entendés? Y lo que se me viene a la mente es eso, el toque que ya había practicado. Pues. Perfecto, golazo. Y más la narración de Salvatore, mejor todavía.
Golazo. Ahora, Cuando ya lo ves en repetición, ajá. porque en el momento yo vi que fue un gol normal. Para mí fue un gol normal. Ya controlo, me veo, me giro, veo al arquero y ¡pac! Veo que el balón es... O sea, en cuanto yo toco la pelota, yo ya sé que el balón está dentro. Si tú ves la repetición, en cuanto yo toco la pelota, yo ya voy festejando. ¿Se sabe? Sí, claro. Porque la confianza que uno se tiene a uno mismo, te das cuenta que lo que hiciste es imposible que el arquero lo pare. En esa jugada que me queda perfecto, yo defino, en cuanto yo la defino, y yo veo que el portero está adelantado y ya el balón va con la comba necesaria, y dije yo, chao, se fue a celebrar. Es su mejor gol con la selección nacional. Sí, sí, es uno de mis mejores, aparte de los tiros libres también. Pero Más que todo por la estética, ¿no? Cómo entra el balón que otro jugador que hace y reventar la pelota, ¿no? Reventar, pegar un bombazo. Uh-huh. Pero como te digo, yo no fui de ese jugador de pegar fuerte. Ahora, usted ve el gol normal y luego cuando va, no sé si a celular o a televisión y lo ve por primera vez, ¿cuál es su reacción? No, Dice, yo digo, wow, qué golazo, brother. Qué golazo hice. Siempre cuando yo veía mis goles y que eran bonitos goles, yo decía, wow, soy bueno. La verdad, o sea, wow, soy bueno. O sea, cosas que uno no se da cuenta hasta que uno las ve. Y ahí uno, o sea, la emoción que vivieron ustedes, ahí uno las vive. O sea, yo cuando veía los goles, cuando vi ese gol de Costa Rica en mi casa solo y vi la repetición, lo veía y decía, wow, qué golazo, man. O sea, me sentí orgulloso de mí mismo, ¿entiendes? De lo que hice. Y obviamente al escuchar la narración, la alegría de la gente, eso es inolvidable, man. Es lunes y aún así estás feliz porque cuando viajas se nota. Nueva tarjeta de crédito Atlántida Destinos. La tarjeta que convierte tus compras en viajes porque te ofrece hasta 4 megapuntos por tus compras. Seguro de viaje, auto y asistencia médica en el extranjero. Acceso a salas VIP y mucho más. Solicítala hoy y participa por un viaje doble en crucero por el Mediterráneo. Son 3 ganadores. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. una eliminatoria muy dulce, pero antes del momento más hermoso, a usted le toca vivir en el Estadio Olímpico un momento cruel, Cruel. muy fregado, Nada es fácil en la vida, papi. y es el penal ante Estados Unidos. Correcto. Era el penal casi para ir al Mundial, ¿no? Era el penal. Sí, si se ganaba ahí, ya estábamos en el Mundial. Y el partido se recuperaba allí, en ese penal. ¿Qué pasa en ese penal, Carlos? ¿Qué sucedió? Yo cometí un error en ese penal. Porque al ver la repetición, no sé si fue nervios, no sé si fue el querer asegurarla tanto, porque yo era el penalero de la selección y yo aprendí en los penales a tener los 3 ángulos, ¿no? La portería, te paras, yo me paro aquí, ¿no? Para tener los 3 ángulos, derecha, centro o izquierda, ¿no? Y en ese penal, cuando yo veo la repetición de ese penal, estoy la pelota acá y estoy muy en diagonal. Y cuando estás en diagonal, o sea, pero mi ejecución iba a ser al centro de la portería. Eso yo ya lo tenía claro. Pero al estar muy en diagonal, ¿entiendes? Mi cuerpo se hizo muy para atrás. O sea, se hizo demasiado para atrás. Y eso automáticamente, balón va hacia arriba. Y cuando yo veo la pelota que va para arriba, digo, Dios mío, ¿qué hice? Me quería ir con la pelota igual, bro. O sea, se me cayó el mundo ahí. En ese momento, cuando veo la pelota que va para arriba, digo yo, wow, ¿qué hice? Ya mis compañeros, no, tranquilo, compa, no pasa nada. Pero ahí se me vino todo el mundo. Todo mi ánimo se decayó, se derrumbó, porque dije, es la oportunidad que estábamos esperando para poder clasificar en nuestro país a un mundial. Confírmeme esta historia. ¿Es cierto que ustedes en el hotel, después del partido, van en un elevador, Rueda, Amado, Pavón, en silencio, y de la nada el profe Rueda comienza a llorar? ¿Es cierto? Sí, el profe es muy emotivo. Él siente, De hecho, por eso
adoptó la ciudadanía hondureña, ¿no? Porque él quiere este país. Y esa situación lo derrumbó bastante a él. Porque nos subimos al elevador, fuimos a comer, él dio sus pláticas, su charla, esto y lo otro. Y nos subimos al elevador, Amado, el profe y yo, al elevador. Nos subimos y era un velorio, brother. O sea, era algo que uno que lo vivió te das cuenta lo que es el fútbol, o sea, lo que sufres en el fútbol. Y al ver al profe de esa manera de que se puso a llorar, pegó muchísimo de nosotros, ¿entiendes? Y éramos los líderes, pues Amado y yo éramos los líderes, ¿no? Y sabíamos que podíamos revertir la situación, pero no estaba en nuestras manos también. ¿Qué le dijo usted a Rueda en ese elevador? En ese entonces no, lo abrazamos, no dijimos ni una sola palabra, solo simplemente lo arropamos, ¿entiendes? Y lo entendimos, pues. O sea, que él como que se desahogó. Él quería llorar y de la forma en lo que lo hizo, como que se desahogó, no dijo ni una palabra, sino que nos dijo, nosotros vayamos a descansar, mañana es otro día. Y cuando usted pone la cabeza en la almohada, ¡Wow! el penal. Sí, eso fue una de las cosas más difíciles para el futbolista. Tratar de botar esa situación, ¿no? Evitar esa circunstancia donde, si te pones a pensar, es parte del fútbol, ¿no? El fracaso, las derrotas, las victorias, los títulos, es parte del fútbol. Porque te pones a pensar cuando fuiste héroe y también cuando eres villano, ¿no? Y ahí donde entra la parte emocional, la parte de personalidad del ser humano, y donde uno tiene que recapacitar, porque si nosotros en ese partido, ese hubiese sido el último partido, eso sí hubiese sido debacle para toda la vida de uno, pues. Uh-huh. Pero sabiendo de que tienes un partido más en 3-4 días más, te tienes que revertir la situación. Sabiendo lo que pasó, sí, ya hay que darle vuelta a la página. Y eso fue lo que hizo el profesor Rueda. Una de las cosas que también tenía mucho el profesor Rueda era eso, el manejo de grupo, ¿no? Él supo qué hacer al día siguiente para nuevamente encontrarnos. ¿Sabes qué es lo que hizo? ¿Qué hizo? Nos llevó a un pinball. ¿Pinball se dice? Paintball. Pinball. Tan. ¿Es en serio? Sí, nos llevó a eso. A que nos tiramos más. Increíble, pero cierto. No. Nos puso ropa de entrenamiento y según nosotros íbamos a la cancha a entrenar, pues. Y de repente el bus se desvió y nos llevó a un lugar de esos que había por ahí en San Pedro. Nosotros, ¿qué hacemos acá? ¿Qué onda? Nah, ya dijo, pues, salió el profe contento. Entonces, vamos a hacer una dinámica diferente hoy. Así que relájense. Ya hizo sus grupitos. Es lo que hizo. Hizo sus grupitos. Si tú te das cuenta, esa vaina es estratégico. Esas competencias, esos jueguitos, es de estrategia. Hizo 5 grupitos, ¿entiendes? O sea, 5 personas, cada grupo, 5 personas. O no sé si eran más, pero eran grupos. Cada grupo tenía que cuidar a su compañero. Porque si no, de los otros, era un predio grande, ¿no? O sea, Uh-huh. donde hay cosas para que tú te guardes, toda la vaina. Bueno. Pero era trabajo en equipo. Si tú te pones a pensar, estrategia, trabajo en equipo. Y ahí nos mirábamos, de hecho nos filmaron. Nos filmaron y cuando nos filmaron, en la noche, después de la cena, miramos lo que había hecho el profe. Y ahí te das cuenta de que todo se había olvidado. Todo el mundo estaba pensando en proteger a Amado, al otro, a su equipo, a su grupo. ¿Entiendes? Y fue muy divertido porque te das cuenta de que o sea, las cosas pasan porque tienen que pasar, brother. Y hay que darle vuelta a la página. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo recuperas al equipo, a una selección? Y el profe lo recuperó de una manera espectacular porque esa vez nos limpió. Al día siguiente entrenamos, ya cada quien ya metido en el rollo del partido contra El Salvador
Y así fue hasta que viajamos a El Salvador. Ya estamos llegando al cierre. Yo sé que su representante ya me está viendo Sí, mal, sí. pero me quedan un par de temas todavía y hemos llegado al momento, al clímax de este asunto. Esa noche en el Cuscatlán. Sí. La noche no solamente de la clasificación, sino de la revancha de Carlos Pavón. De haber fallado un penal a meter el gol que clasifica a Honduras al Mundial. Eso ni el mejor guionista de Hollywood lo escribe. Pero antes de eso, el día antes de ese partido, el profe, nadie sabía quién iba jugando, nadie sabía. El profe me llama a la habitación y me dice, Carlos Alberto, ¿cómo estás? Y yo le digo, profe, yo estoy bien, le digo yo estoy muy bien. Si usted decide que Carlos Pavón vaya al banco, yo voy a estar a un 250%. Listo. Si usted decide que Carlos Pavón va a jugar de inicio, voy a estar a un 500%. Así que despreocúpese de que mi mente está en el partido. Y me responde, eso es lo que quería escuchar de ti, me dice. Mañana va jugando. Ay, papá, dije yo. Este es mi chance, hermano. Este es mi último tren. Me fui para el cuarto, le dije al enano, a Dani, le hablé a mi familia, les comenté lo sucedido y que mañana iba a jugar. Pero que no hicieran bulla. Que no hicieran bulla, por favor. Pero mañana Pavón y 10 más. Eso para mí fue maravilloso, porque es la revancha. Dije yo, este va a ser de hecho, yo siempre, como te dije al principio, yo siempre supe quién iba a ser. Yo siempre supe quién iba a ser. Yo siempre supe que iba a dejar huella en mi carrera. Siempre lo supe. Y yo también supe que yo iba a ser ese jugador que iba a hacer el gol para clasificar al Mundial a Honduras. Siempre lo supe. No sé en qué momento, pero siempre lo supe. Y cuando el profe Rueda me dijo, vas a jugar, dije yo, esto era lo que yo estaba esperando. Este es mi momento. Cuénteme el gol. Fue algo comenzando. De hecho, cuando vamos para el estadio, vamos para el estadio, el autobús no podía llegar al estadio, porque era un mar de hondureños apoyándonos. Todo el mundo llorando en el bus de la emoción. Increíble, eso fue increíble. Todo el mundo llorando en el bus, porque el bus no podía avanzar de tantos aficionados hondureños apoyándonos con la bandera, que vamos a clasificar, que esto y lo otro, que estamos con ustedes, Pavón, con pancarta, todo el mundo, te queremos. Y wow, dije yo, qué emoción. Eso fue inolvidable. Luego cuando llegamos al vestuario, las vibras eran muy positivas. Sabíamos que nosotros íbamos a ganar el partido y que para mí fue una de las selecciones más complicadas que habíamos enfrentado en ese proceso, que fue El Salvador. Le ganamos 1-0 nomás, cuando El Salvador le ganábamos tranquilamente. Una vez le ganamos en San Pedro Sula 1-0, gol mío, pero 1-0 y sufriendo. Sabíamos que ese partido ese partido en el Cucatlán no iba a ser fácil y que no se iban a regalar, porque obviamente es fútbol y ellos no querían perder con su afición. Claro. Y ese partido fue... Independientemente de que nosotros sabíamos que Estados Unidos también estaba haciendo su papel y que ellos, los gringos, hacen su papel. Ellos no están pensando en ayudarle a menganito, fulanito, no. Ellos están haciendo en su trabajo. Y ese fue el grave error de Costa Rica, ¿no? Confiarse. Contra los gringos no te puedes confiar. Y nosotros, siempre y cuando, teníamos que hacer también nuestro trabajo. Porque de nada hubiese servido que Estados Unidos le empate o le gane a Estados Unidos y que nosotros hubiésemos perdido contra El Salvador, ¿no? Hubiésemos empatado. Entonces sabíamos lo importante que iba a ser ese partido, sabíamos lo fundamental, sabíamos que teníamos que hacer un partido perfecto, y que nos enfrentamos a una selección fregadísima como El Salvador.
Y se dio el momento oportuno. ¿Cuándo David Suazo había hecho un buen centro? ¿Cuándo? Y le salió perfecto a la cabeza de Carlos Pavón. Cuando usted ve venir esa pelota, ¿qué? Esta es la mía. Esta es la mía, dije yo. Esta es... y yo siempre fui así, Relly. Como delantero, yo siempre supe como delantero que el delantero, que me encantaría a mí que los jugadores de hoy en día, los atacantes de hoy en día, supieran que en un partido de fútbol, por muy bueno que seas, como el delantero y como goleador, vas a tener máximo 2. Máximo 2. Pero si tú vas con la cabeza de que vas a tener 2 y que de las 2 vas a meter una, ya es positivo, ¿no? Correcto. Si ya metes las 2, perfecto. Ujú. Y si metes 3, mejor todavía. Claro. Pero ya vas con la convicción, como delantero, como goleador, en decir, voy a tener nomás 2 oportunidades. Entonces tengo que estar en punta de pie. Se distrae el central, ¡pum! Gol. Mala suerte por vos, pero yo me aproveché porque yo estaba atento. Ahora, ustedes, primero, la celebración es distinta, ¿va? Porque ¿qué significa esa celebración? Sí, brother. Presión. Presión, sí. Presión. Porque, O sea, el soltarme, o sea, solo yo sabía cómo estaba. Solo yo sabía cómo estaba. A pesar de que el partido estuvo intenso, que esto y lo otro, yo no tuve oportunidades de gol en ese partido. Ujú. Fue la única. Fue la única. Ok. Y Entonces, eso es soltar presión, esa celebración. ¿Ustedes sabían que Costa Rica estaba ganando? no, ¿Los jugadores dentro de la cancha no sabían? no sabíamos. ¿Nadie les Termina informó? el primer tiempo, no sabíamos. Termina el primer tiempo, nosotros terminamos 0-0 el primer tiempo. Correcto. Subimos enfocados en la recuperación. ¿Nadie preguntaba? Nadie, no, nadie. Aparte que, ¿para qué? O sea, dime tú, más bien era presionarte más. Porque si nosotros hubiéramos sabido de que Costa Rica le está ganando 2-0 a Estados Unidos, imagínate cómo regresaba el segundo tiempo. Ok. Entonces, ustedes no lo saben. No. ¿En qué momento ustedes se dan cuenta Estados Unidos está perdiendo? Hago el gol yo. No sé a qué minuto fue que hice el gol. Luego el profesor hace cambios, me saca a mí del partido, me Ujú. saca. Y cuando yo ya estoy en el dugout, que vamos ganando nosotros, yo feliz, porque ya ganamos nosotros. Ganamos y según nosotros Costa Rica va perdiendo. Pero cuando yo llego al dugout, ¿entendés? Había un compa de ahí nosotros que estaba en el dugout, que estaba en contacto con alguien de Estados Unidos. Y el chavo me dice a mí, compa, me dice, va perdiendo Estados Unidos. 2-0. Güey. Pucha, digo. Yo dije wow. Lo dejé al compa, le digo, compa, ¿sabes qué? Apaga esa vaina, porque estaba... Y ya nos enfocamos en el partido nosotros, porque todavía faltaba tiempo, ¿no? Sí, de hecho, no, él saca una Claro. pelota en el último minuto. ¿Entiendes? Y ya cuando el chavo se desconecta del partido de Estados Unidos, termina el partido nuestro, nosotros con la victoria, pero yo que Estados Unidos ya había perdido 2-0. Ujú. Según yo, ya había perdido 2-0 Estados Unidos. Y yo ya entro, termina el partido, ya entramos, ya todo el mundo viéndose, observándose así, ¿no? ¿Qué No onda? sabían No qué hacer. sabíamos nada, güey. No sabíamos nada. Yo ya sabía que Ujú. Estados Unidos estaba perdido, estaba perdiendo. Pero de repente entro a la cancha, veo que sale el preparador físico nuestro, que era Carlos Velasco, sale corriendo y gritando, estamos en el Mundial. Yo veo al compa y él quiere otra vez encender la vaina, ¿no? O sea, para Ujú. conectarse ya. Y de repente vemos a la gente en el estadio celebrando. Y nosotros decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, brother? Según yo, ya Estados Unidos estaba liquidado. No, Estados Unidos le empató, ¿ah? Le empató a Costa Rica. Le empató. ¿Cómo que le empató si iba perdiendo 2-0? Le empató al último minuto. Brother, no, eso fue... Hasta, mira, hasta se me pone la piel chinita, brother. Fue lo mejor
que le puede pasar a un futbolista. Llegar a esa instancia, a ese momento, la adrenalina, brother, el saber que está pasando en otro partido porque no depende de ti, aunque tú hayas hecho tu trabajo. Estados Unidos, como muchos dicen que nos ayudaron, pero yo digo, los gringos son los gringos, brother. Los gringos hacen lo que tenían que hacer, ¿entiendes? Ellos cumplieron con su trabajo, ellos no querían perder en su tierra, en su país. Hicieron lo que hicieron. Costa Rica fue que se durmió. Ese no fue problema nuestro, pero la alegría de nosotros fue, bueno, todo, ahí está el video, pues fue una locura. ¿De quién se acordó en ese momento? Me acordé, obviamente, de los que están con uno siempre en las buenas y en las malas, que es la familia. Porque la familia es la que te recupera emocionalmente. Tus hijos, tu esposa, tus seres queridos son los que están con uno siempre, en las buenas y en las malas. Y ese momento para mí fue, porque yo sabía que ellos estaban ahí en la gradería, pues, ¿entiendes? Y que habíamos logrado algo que nadie lo pensaba. Que regresamos nuevamente después de tantos años a un mundial y de la manera en la que lo hicimos fue espectacular. Quiero preguntarle acerca de la siguiente fotografía. A ver. Déjeme ver, decía aquel. Yo soy poco de llorar, brother. Soy muy poco de llorar. Pero ese momento, o sea, es soltar todo lo que tiene dentro uno. De lo que vivimos 3 días antes, 4 días antes. El abrazarme con Amado de que tanto lo luchamos, tanto lo peleamos. Porque ahí yo le digo a Lobo, compa, estamos en el Mundial. Y qué lástima de que no está Tyson, Iván, ¿quién más? Samuel Caballero, Jocón Reyes, toda esa generación que la luchamos, que la peleamos y que somos poquitos los que pudimos llegar a la cima. No, eso es inolvidable, brother. Inolvidable, la verdad. Momento único. ¿Por qué lloro con él? Yo, Amado, lo conozco desde... De hecho, comenzamos en la selección sub-19, que estuvimos en El Salvador, en los 5º Juegos Centroamericanos. Te estoy hablando de años y años. La convivencia con él, mi hermano. Él bien lo sabe, que lo quiero muchísimo. Y el conocimiento, la experiencia que hemos vivido, nos hemos agarrado, hemos peleado con muchos directivos por causas buenas para todos los compañeros y es algo que obviamente el cariño que nos tenemos es muy bonito, muy bonito. Yo quiero agradecerle por haber metido ese gol de todo corazón. Muchísimas gracias. Todos venimos de contextos diferentes. Y se supone que aquí el que debe emocionarse es el invitado y no yo. Pero esa noche, Carlos, el abrazo con mi papá, que ya no está conmigo. Y cuando él me dijo, pensé que me iba a morir sin volver a ver a mi selección en el Mundial. Gracias a usted y gracias a todo ese grupo. Es algo que no tendré manera de poder pagarlo. Nunca. Nunca. Y perdone porque yo sé que aquí el que hace llorar a los demás soy yo, pero... Esa noche fuimos felices todos. Yo sé. Y créeme de que para nosotros también fue muy grato darles muchas alegrías a mucha gente a pesar de lo que estaba viviendo el país, ¿te acuerdas? Sí. Difícil. Muchas personas como tu padre, que en paz descanse, pidió también eso, volver a ver una selección en un mundial.
que a veces uno ni cuenta se da las alegrías que da. Y para uno es satisfactorio, y el decir o preguntarse a uno mismo, lo que has hecho ha sido bueno. Sí. Y yo por eso sé que muchos últimamente, porque yo he hecho llorar a la gente, ahora los hago enojar con las críticas a los actuales jugadores de la selección nacional, es porque quiero que estos jugadores actuales se sienten como Pavón, y que los que se sienten a entrevistarlos cuando ya no sean jugadores también les agradezcan los momentos. Pavón, ¿qué hubiesen dado ustedes porque les dijeran, podés ir a un mundial, solo tenés que superar a Costa Rica? Ustedes enfrentaban a México, Jamaica, Estados Unidos, Costa Rica en una misma eliminatoria. Entonces yo siento que a veces no se valora la oportunidad que tienen los actuales, que ojalá y ojalá podamos estar en el mundial el próximo año y que se sumen a ustedes que lograron vivir el mundial. Pero hay que decirles que la oportunidad que tienen es maravillosa, y que el fútbol se va porque la vida se va, Claro. y que un día ya la pelota no rodará, y que la oportunidad que tienen ahora tienen que aprovecharla. Es muy emotivo lo que dice, porque estamos hablando de fútbol, ¿no? Pero eso de aprovechar las oportunidades es también en la vida cotidiana, ¿no? Que tenemos una sola vida y que Dios te pone las oportunidades para que las aproveches. Yo, como te digo, a mí me cuesta llorar mucho. Me cuesta llorar. Te veo a ti y digo yo, wow, ¿por qué no lloro yo? No. Y está mi hijo acá, que él me dice, pa, llore. Pero me cuesta llorar. Me cuesta llorar. Y creo que esas lágrimas tuyas representan a muchas lágrimas de muchas personas Sí. que vivieron ese momento. Bueno, ahí lloré en ese partido yo contra México, contra Salvador con Amado. Pues, o sea, son momentos únicos, históricos, que a nosotros nos costó muchísimo, ¿entiendes? Nosotros vivimos de la generación, arrastramos la generación de España 82. La arrastramos. Pero nosotros, desde esa sub-19 con Amado, con Tyson, con toda esa generación, dijimos, brother, ahora tienen que hablar de nosotros, no de España 82. Pero para hacer eso, tenemos que partirnos la madre. Porque es así. Es así. Yo me acuerdo, o sea, mi ídolo fue en aquellos tiempos Macho Figueroa, que en paz descanse. Y se hablaba mucho de Julio César Arzú, Porfirio Armando Betancourt, Primitivo Maradiaga, Jaime Villegas, Costly, Tony Ley, porque era normal, eran nuestros ídolos a seguir de España 82. Y los veíamos. Entonces, nosotros que los reemplazamos a ellos, nuestra meta, ¿cuál era? Hacer las cosas mejores que las hicieron ellos. Y que los recuerden igual que ellos. Claro, pero eso es proponértelo. Ahora a estos chicos les falta eso. Ellos tienen que sentarse y analizar. Porque a nosotros no nos fue Carlos Pavón, no fue de la noche a la mañana quien es hoy en día. Me costó uno y la mitad del otro. ¿Entiendes? Sí. O sea, cuesta hacer las cosas, pero hay que proponérselas. Hay que sentarse, hay que verse al espejo y decir, wow, esta es mi carrera. Esta es mi carrera. Tengo que aprovecharla. Uh-huh. Ya adopté ser futbolista profesional. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Picar piedra. Hoy en día es más fácil. Donde estos chavos tienen mucho talento, pero en lo que nosotros le ganamos a ellos, lo digo, no lo digo. ¿En qué? En lo que nosotros le ganamos a ellos es en el que nosotros queremos y quisimos ser quienes somos. Eso se llama tener determinación. Querer quién sos, dejar huella en el fútbol. No es fácil, men. No es nada fácil. A ti te ha costado tu carrera. Te ha costado lo que has hecho. Y ahí vas picando piedra. Pero ya ganaste un nombre. Y ahora hay que seguir picando piedra. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hoy estamos aquí y mañana no estamos.
Es la realidad de la vida. Entonces hay que aprovechar, hay que vivir el día a día. Las oportunidades que te da Dios todos los días, entonces esas oportunidades no hay que desaprovecharlas. Hablamos en la parte futbolística, pero también en la parte cotidiana. En la parte cotidiana, donde todos tenemos un don. Todos tenemos un don. Pero hay que vernos al espejo y decirnos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ujú. ¿Quién quiero ser? ¿A dónde quiero llegar? ¿Quiero ser una persona común y corriente? ¿Quiero ser una persona que hablen bien de mí? ¿Quiero ser una persona que dé el ejemplo a seguir? Hay que preguntarse eso. Y a mí me gustaría que estos chicos hoy en día se preguntaran eso. ¿Quién quieren ser en el fútbol o en su vida personal? Porque tienen la oportunidad de poder ir a un mundial donde no están los grandes. No están los grandes. Pero quizá ese sea el problema, que se están confiando, que se están creyendo. Quedan 232 temas aquí, Hijo de ¿verdad? pucha. Pero ya tenemos que cerrarlo. Ya tenemos que cerrarlo. Ya se acabaron ya. las pilas, brother. Ya se terminaron las pilas. Prométame que nos encontraremos para una tercera parte con mucho de este gusto. podcast para hablar de su etapa como entrenador, de su etapa como comentarista, de su retiro del fútbol. Pero quiero que en poco tiempo me resuma el Mundial de Sudáfrica. Su graduación, ¿no? Sí. Un homenaje, un momento muy especial. No se dieron los resultados, pero ¿cómo se siente vivir un mundial? ¿Y sabes por qué no se dan los resultados? ¿Por qué? Porque estamos en pañales todavía. A pesar de que nos enfrentamos a selecciones que son de nuestra área, ¿entiendes? O sea, si el futbolista hondureño no crece fuera, si no se desarrolla afuera, si no tiene esa competencia internacional en buenas ligas, vamos a ir a chocar a un mundial con una pared. Y van a tener los mismos resultados que hemos tenido últimamente. Porque a los mundiales van los mejores, hermano. Vos mirás las selecciones de todos los países que están clasificados, te das cuenta de los jugadores dónde están militando, dónde están jugando. Uh-huh. Y cuando nos toca a nosotros ir a mundiales, yo, por ejemplo, yo fui cuando ya prácticamente estaba fuera de mi carrera, ¿entiendes? Y nos enfrentamos a España, que fue la campeona del mundo. Nos enfrentamos a una Colombia, a una Chile, perdón, que era la base que finalmente la generación termina dorada. ganando dos. La generación dorada que de termina Chile. ganando 2 Copas América. Y nos enfrentamos a Suiza, que era entre comillas, la más accesible para ganarle, pero tampoco le ganamos. Entonces, trabajar más, obviamente, porque cuando llegamos a los mundiales, sí, es la graduación de un futbolista. Es la satisfacción en poder llegar a la cumbre del fútbol, porque es la cumbre del fútbol. Cuando estás en un mundial, o sea, vives cosas que nunca te imaginaste vivir. Compites contra personas que solo los veías por televisión y cosas por el estilo, donde yo me di cuenta de que me dio pesar el poder estar una sola vez en un mundial. Porque me hubiese encantado también, me faltó dejar una huellita en un mundial. En 2002. Sí, ese era el momento de nosotros. Ese era. Para poder dejar una huella importante, no solo por uno, sino que por el país. Porque allá en un mundial tú no piensas en uno, o sea, uno no piensa en uno, sino que piensa en el país, ¿no? En lo que vas a hacer como selección. Así que... Pero eso será para la tercera parte. Nos encontraremos en los próximos meses para las anécdotas de ese mundial, los últimos años, Cruz Azul, retiro en Real España, regreso ante el vida. Te voy a contar mi biografía, tío. Sí, espérate, falta la etapa como entrenador, etapa como comentarista, pero comprendan que este hombre tiene un vuelo en un par de horas, así que debo dejarle ir. Solamente quiero cerrar. Aquí está Robertito, que es aficionado del Real España, y este programa quiero que Robertito pases, porque quiero que esta sea la última imagen de este programa de Carlos Pavón. Acércate más para que la cámara pueda captarte muchísimo más esa máquina del Real España tan importante para usted, Carlos. Así que yo quiero que Robertito represente a toda la afición de Real España y que usted le diga
a su gente aurinegra lo que le salga del corazón, Carlos Alberto. Estos colores para mí son únicos. Este escudo es de respeto. Wow, es que ver esos colores para mí es nostalgia, es crecimiento, es el dar gracias, porque esta camisa, estos colores fueron los que me dieron la oportunidad de poder ser quien soy en el fútbol. Yo soy una persona muy agradecida y espero que tú, como aficionado, la valores. Espero que en un futuro llegues a ser gran futbolista y que obviamente juegues para Real España, que tengas la oportunidad de poder estar en una selección, que ahí te vas a dar cuenta lo que es representar a tu país como futbolista. Y bueno, deseártelo el mejor éxito del mundo. Dale un abrazo, Robertito, en nombre de la afición de Real España, a Carlos Pavón. Grande, Robertito, excelente. Gracias, Robertito. Gracias, Carlos, por habernos acompañado en estos 2 programas de Podemos Hablar. Que venga una tercera parte. Solo los grandes tienen 3 partes. Por supuesto, que agradecerte, la verdad, porque me encanta. Yo estoy con los mejores. Muchas gracias. Ya con esto, señoras y señores. Saludos. No voy a dormir en 3, 4 noches más o menos. Estoy con los mejores. Gracias, Carlos. A ti, Muchísimas hermano. gracias A por ti. todo. Gracias. Señoras y señores, don Carlos Alberto Pavón Plumer, aquí en Podemos Hablar. Habrá una tercera ocasión. Hasta la próxima.